Los principales sectores de la economía operan bajo la constante amenaza de ataques cibernéticos. El costo de la estrategia de protección llegará a 81.000 millones de dólares este año. No hay duda que los ataques cibernéticos son una preocupación máxima para las empresas y entidades que manejan información sensible. Esta campaña electoral en Estados Unidos es una muestra nada más de los efectos que pueden tener los ciberataques y también a nivel global. Los ataques suceden, pero no siempre se descubren inmediatamente. Por lo tanto, el daño puede ser mayor. Y ni que hablar del costo de la recuperación y de protección. En algunos casos se comparan con el Producto Bruto Interno de algunos países líderes en regiones del mundo. Pero con el advenimiento de los avances tecnológicos, la integridad y la seguridad de empresas, también de individuos, instituciones y hasta gobiernos, se enfrenta a mayor vulnerabilidad. Y si agregamos la cantidad de dispositivos conectados que hoy tenemos en los lugares donde desarrollamos nuestras vidas, tanto personales como profesionales, la situación es aún más complicada. El Internet de las cosas, dispositivos tecnológicos conectados y unidos por una red digital, es uno de esos avances, pero un arma para cibercriminales también, que no deben vulnerar una cerradura o una garita de seguridad, pero sí códigos y cálculos para atacar. La víctima, nosotros. Gabriel Cecchini es director para Latinoamérica de Transparent Markets y se suma a esta edición de CNN Dinero desde Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo estás? Complicado el tema de los números, 81.000 millones es mucho dinero. Sí, es muchísimo dinero, gracias Guillermo por la entrevista. Es muchísimo dinero, 81.000 millones de dólares, pero bueno, el costo total del cibercrimen por año son 400.000 millones de dólares. Algunos estiman que hasta casi 500.000 millones de dólares, como dijiste tú antes, se equivale a un Producto Bruto de un país grande y podría estar entre las 30 primeras economías del mundo. Los números son gigantescos, pero las responsabilidades y las preocupaciones que las empresas y grandes organizaciones tienen, y gobiernos, son enormes también, porque están sujetas a ataques sí o sí. La cuestión no es si uno va atacado a través de la cibernética o un ataque cibernético, sino cuándo, ¿no? Eso es lo que me decía Dmitry Bestusev de Kaspersky Lab. Hay que asumir que uno va a ser víctima de un ataque, no si uno va a ser o no, sino cuándo, lo que acabas de citar. Ahora, ¿cuáles son, desde un punto de vista de tiempo, las posibilidades de que seamos víctima y no nos demos cuenta? Bueno, hay unos números muy interesantes que aportó un reciente reporte que hizo IBM, la firma de tecnología, junto al Ponemon Institute en Estados Unidos, que es uno de los institutos que hace este tipo de investigaciones más precisas y complejas, y hicieron un estudio en más de 380 empresas en todo el mundo, y el promedio de tiempo que le llevó a una empresa a detectar un ciberataque, una fuga de datos, fue de 229 días. Así que son casi 2/3 de un año. Y de hecho tenemos un ejemplo muy reciente, que fue el de Yahoo, que en septiembre de este año anunció una fuga de datos de más de 500 millones, que afectó a más de 500 millones de usuarios, una fuga que tuvo origen en 2014, hace 2 años. O sea que ahí Yahoo se pasó del promedio del estudio de IBM. Este es un indicador más de lo grave que son estos problemas, de lo difícil que es detectarlos, y además, digamos, que los costos, ¿no? Porque mientras más se tarda en detectarlos, más información se fuga o es posible de ser vendida, robada por el mercado negro de Internet y los hackers que comercializan estos datos, y más difícil es luego, digamos, responder a estos problemas y pagar los costos, ¿no? Porque acá hay costos legales, hay acciones colectivas por parte de consumidores y de usuarios a los cuales les han sido robados sus usuarios, sus passwords, y también, digamos, los costos reputacionales de la empresa, que pasa, en el caso de Yahoo, 2 años sin poder detectar esta fuga y comunicarlo. Recién dijiste la palabra clave, los passwords que fueron comprometidos, porque estaba pensando que un caso como el de Yahoo, que es ajeno a nosotros, donde no tenemos control, se puede solucionar con un cambio de password o de clave de identificación en forma periódica y frecuente. Y de esa forma estamos un poco más protegidos, porque aunque no nos equivoquemos, una empresa de la dimensión de Yahoo involucra a un usuario
en cualquier país del mundo, en cualquier pueblo pequeño de un país del mundo. Hablemos, Gabriel, ahora de los sectores, porque no solo nos preocupa el sector financiero. ¿Cuáles son las áreas que son vulnerables? Bueno, precisamente, digamos, un sector tradicional, como tú lo dijiste, que frecuentemente es atacado, es el sector financiero tradicionalmente, desde hace 5, 7, 10 años. La novedad es que se han sumado otros sectores por encima del sector financiero que son más frecuentemente atacados. Está el sector de salud, de sistemas de salud, de equipamiento de salud, empresas de salud, donde la información médica de números de seguridad social en Estados Unidos, de historias médicas de los pacientes, es información muy valiosa que los hackers consideran muy valiosa para robar y para intentar atacar a los sistemas de base de datos de las empresas. También en el sector de manufactura, y acá dentro del sector de manufactura, la industria automotriz es una industria importante, el servicios financieros, gobiernos, por supuesto, y transporte. Un tema crítico en el caso, por ejemplo, de manufactura de autos, es este fenómeno de Internet de las cosas, ¿no? Donde los dispositivos están conectados a Internet, son muy vulnerables a los hackeos y pueden ser, digamos, fácilmente manipulables. Por eso tiene que haber un plan prediseñado por parte de las empresas, ¿no? Fundamental. Exacto. Tiene que haber un plan. En el caso de los ataques a través de Internet de las cosas, ha habido un caso reciente en la empresa Time, que es una empresa que gestiona dominios de Internet y que es utilizada por empresas como Twitter y New York Times y otras. Hubo un ataque reciente en el cual, digamos, un ejército de dispositivos conectados a Internet que estaban infiltrados por un código de software malicioso, los sacó de online, los puso offline. Y aquí es como un agujero negro la regulación de los dispositivos de Internet, porque muchas veces los fabricantes fabrican estos aparatos con claves muy vulnerables y no se les presta atención a la seguridad informática. Pero en general, para prevenir un ciberataque y estar preparados ante la ocurrencia de un ciberataque, es importante tener un plan de respuesta ante incidentes, tenerlo testeado de antemano, digamos, no salir a improvisarlo cuando ocurre un ataque, tener gente que esté 24 horas, 7 días a la semana dispuesta a reaccionar ante esto con funciones específicas, y sobre todo lo que se recomienda ahora es no salir a buscar la información que ha sido robada, ¿no? Muchas empresas cometen el error de salir a perseguir al hacker, cuando muchas veces los sistemas que uno persigue o los hackers que uno cree que está persiguiendo en realidad son gente inocente que está en el medio entre el hacker y la empresa a la cual le robaron los datos, y muchas veces con el fin de querer subsanar un problema se crea otro más grande, aparte de que es ilegal, por supuesto, hackear a hackers. Prepararse para ese momento, esa es la clave, ¿no? Tener un plan de acción bien definido, asesorado por expertos. Gracias, Gabriel Cecchini, director para Latinoamérica de Transparent Markets desde Buenos Aires. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias. Cuando volvamos a esta edición, porque algunos políticos sí